Bendiciones. Esto es Impregnado Comunidad de Fe. Menuda sociedad. Empezamos. De verdad que le damos gracias a Dios por este tiempo, por un momento extraordinario que vamos a tener el día de hoy y que nos va a acompañar tú que nos estás viendo desde tu casa. Hoy tenemos un súper tema. Vamos a hablar de la familia, el rol de la mujer. Y así tenemos a una súper invitada el día de hoy. Pero antes de todo voy a presentar a mi compañero, el gran Miguel Rangel. ¿Cómo estás, Miguel? Cuéntame, ¿cómo te va? Hola Lier, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora que nos vean, nos escuchen a toda la comunidad de Impregnados. Así es, hoy tenemos una súper invitada y bueno, vamos a presentarla de una vez. Aquí vamos entrando De con una. todo. Hoy tenemos a la pastora Diana Moreno, ¿verdad? Ella es pastora y también es abogada de profesión de la Iglesia del Río de la Gloria, conjuntamente la esposa del pastor Leandro Pérez, que estuvo compartiendo con nosotros hace unos cuantos episodios sobre la familia, el rol del hombre, y hoy nos viene a apoyar con el rol de la mujer. Muy ¿Cómo estás, buenas pastora? tardes. ¿Cómo te va? Muy bien, muy bien. ¿Ustedes cómo están? Qué rico. Gracias por esa presentación tan bonita, Miguel. Ah, De verdad que sí, esperamos que sea un tiempo de edificación y de mucha bendición para todos los que puedan vernos. No, así es, así es. De verdad que es un tema extraordinario, como lo hablamos antes en preproducción. Antes de empezar, es un tema que hoy en día es controversial, porque hoy en día definir a la mujer pareciera que fuera como un tabú, una cosa y que de repente tú dices, bueno, no puedes decir, o si lo dices tienes que hacerlo como con pinza. Y yo le quisiera preguntar, empezando, meterse en pastora, problemas. para usted, sí, para no meterse uno en problemas, para usted, ¿qué es ser mujer? O sea, de manera personal es lo más maravilloso que hay. Pero ya yéndonos como a una definición como más clara, no, si lo vemos desde la parte social, ¿Sí? vemos que la mujer hoy es definida a través de la cultura, de los sentimientos, de las ideologías y no según la creación. Pero todo esto nos lleva a que nos fijemos demasiado en lo que es la apariencia física y los estándares superficiales de belleza. Pero realmente ser mujer es un regalo de Dios porque fuimos hechas a imagen y semejanza de Dios. Fuimos creadas con un propósito divino que es muy claro, pero que desafortunadamente, como les decía, la sociedad lo ha venido tergiversando un poco. Sí, y de verdad que hoy yo sacaba para hablar de este tema y viendo más o menos los tópicos de la sociedad que está plantando, por lo menos está hablando de lo que es la supermujer, que es esa mujer que puede hacer todo sin esfuerzo, es exitosa profesionalmente, es madre perfecta, es esposa atenta, físicamente impecable y socialmente activa. Yo digo, oye, qué tremendo esta carga que hoy en día se le ha presentado a la mujer. Y viendo otro tema de lo que es la tiranía de la imagen. Y decía, oye, que también tiene que ser una persona que se ve extraordinariamente bien y no solamente que se vea bien personalmente, que de repente antes era como el tema, oye, mira, cuando la mujer sale más arreglada que el hombre a la calle, pero es que tienes que proyectarlo en redes sociales, ese impacto que se exige, pero a la vez tienes que ir también ligado como al feminismo, a esta corriente de movimiento, y yo le digo, como pastora, como mujer, ¿cómo lleva todo esto? ¿Cómo lleva todo este molde que quiere imponer la sociedad? Y muchas veces, ¿de quién siente que lo impone? Porque cuando hablamos de la sociedad es abstracto, pero de repente lo siente que más que lo impone el hombre o más lo impone la misma mujer. ¿Cómo usted como mujer lo ve? Ujú. Lo que pasa es que pienso que desafortunadamente, han habido aspectos que definitivamente han obligado a las mujeres a hacer ciertas cosas, ¿cierto?
Claro. pero eso no, igual es por la caída, por la falta de conocimiento, por la falta del temor a Dios. Entonces, de una u otra manera, eso hace que los estándares que Dios estableció, que son perfectos, que los estándares que Dios tiene para nosotras como las mujeres, que son preciosos, se tergiversen, ¿cierto? Entonces, lo que tú decías, hoy en día lo que más interesa es esa apariencia física, son esos estándares de Claro. belleza que son imposibles de cumplir, es todo lo que tiene que ver con la capacidad laboral o con esa independencia económica donde yo tengo que ser proveedora, donde yo tengo que ser, mejor dicho, estar en el top 10 de los más, ¿cierto? Claro. La autonomía sin límites, ¿cierto? Que hace que nos desliguemos de la familia, inclusive de Dios. Entonces todo eso nos ha llevado a competir con el hombre y a competir aún entre nuestro mismo género. Entonces es muy complejo, ¿cierto? Y vemos hoy en día ahora lo de la ideología de género, que también es algo que está muy enmarcado en este tiempo, donde la mujer ha perdido tanto como esa esencia y tanto como esa identidad que Dios le ha dado, que hoy en día cualquiera puede simplemente autopercibirse y decir yo soy esto y yo quiero ser esto, pero olvidando completamente ese rol y olvidando completamente esos principios que Dios nos ha dado para que vivamos en ellos de la manera correcta. Sí, algo que me gustaba por ahí que lo veía, o me apareció en TikTok, era que la mujer al final decían, pues así como que reafirmando de que la mujer no tiene nada que ver con el espécimen del ser humano que tiene genitales femeninos, sino que ahora la mujer es como que, bueno, no tiene nada ligado a lo biológico, sino que tiene ligado a la percepción, a lo que toque, a muchos otros patrones, igual con el hombre. Pero claro, pero uno ve como que, y ahí vamos a entrar más adelante, uno ve que la mujer es la que da como la estructura muchas veces del hogar. Y como que ese ataque constante, y lo dice la palabra cuando Dios nos saca del huerto de Edén, es que la mujer tiene una lucha constante con el enemigo. O sea, hay como una batalla y al final es como que ese ataque constante de la sociedad hacia la mujer, como para debilitar esa estructura familiar. Así como lo veíamos con el hombre siendo cabeza, siendo esa visión, siendo ese guía, queriendo nublarlo y sacarlo de la ecuación de la familia, si también desarticulamos a la mujer viéndolo como sociedad que no está influenciada por la palabra de Dios, sencillamente es una forma de eliminar la estructura total de la familia. Entonces, Miguelón, por ahí tenemos lo que es el feminismo, ¿qué tienes por ahí? ¿Qué conceptos tenemos por ahí? Las características del feminismo. Sí, bueno, ahí ustedes ya partieron un poquito algunas definiciones de mujer, desde lo biológico, desde la identidad de género, como decía la pastora, que ahorita más allá de lo biológico, la mujer también es cuestión de identidad, de cómo se siente, cómo se reconoce a sí mismo, ¿verdad? Aunque no haya nacido biológicamente así, lo social y lo cultural. Pero entonces ya entrando como a estas corrientes que actualmente han tenido auge, que se iniciaron mucho en el siglo XX y pues ahorita el siglo XXI, el posmodernismo y todo este tema ha sido como exponencial. El feminismo, en esencia, aquí en una definición, es un movimiento social, político, cultural y también una corriente de pensamiento que busca la igualdad de derechos, oportunidades dignas entre hombres y mujeres. Y las principales características del feminismo es la lucha contra las desigualdades históricas que han impuesto o se han puesto a la mujer, han puesto a la mujer en desventaja frente al hombre, ¿verdad? En temas de educación, en temas de trabajo, en temas de política, en temas de vida familiar. Entonces, ellos dicen que no buscan darle como una superioridad a la mujer, sino que llegar como a un punto de equilibrio, como una equidad, lo que a modo general trata esta corriente de feminismo, que si uno pensando, bueno, está bien, tiene cierto valor y por lo menos tener una igualdad en todos estos temas es un punto muy importante que no es que nos estamos oponiendo del todo a ello, pero sí ciertos elementos que ya han llegado como un extremo, ¿verdad? De todo esto. Ahora, pastora, o sea, siendo pastora, siendo mujer, también guiando a otras mujeres, ¿cómo ves el feminismo? ¿Cómo ves esta característica? ¿Cómo ves en el día a día? ¿Sí se percibe?
porque muchas veces percibimos cosas por las redes sociales. De repente esto que dice Miguel, oye, vemos que hay un extremo, entonces que va llegando a un punto como que tú dices, bueno, pero no, lo que quiere es como sacar al hombre de la ecuación y ya, pues. Pero ¿cómo lo ve la mujer? Bueno, lo que pasa es que, o sea, el feminismo hay que verlo, hay aspectos que son positivos, ¿cierto? Porque, por ejemplo, Claro. se trata de unos reclamos, ¿cierto? En cuanto a la educación, el derecho a votar, a la dignidad laboral, y eso está bien. ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es que el problema es que se rompe con el diseño de Dios, porque esto se lleva a un extremo, ¿cierto? Entonces se convierte en rebeldía en contra de lo que fue establecido por el Creador, ¿cierto? ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre a su imagen y a su semejanza, pero creó al varón y creó a la mujer, a ambos nos creó, ¿cierto? ¿Y nos creó para qué? Para que podamos ser complemento. A nosotros las mujeres nos creó el Señor para poder ser ayuda idónea, no para competir con ellos. Y eso es lo que hoy en día el feminismo está haciendo. Entonces, se comenzó con esos derechos, pero hoy en día se avala el aborto, hoy en día se avala el no tener hijos, el no tener una familia, un matrimonio, el que no necesitas de un hombre para salir adelante, para cumplir tus sueños, para cumplir tu ideal, tu propósito en la vida, y eso va en contra del diseño de Dios. No podemos estar solas, es imposible. No, es tremendo porque pareciera a todos que nos da esa sensación. O sea, uno como hombre y escuchándola, uno entiende como que sí es verdad. O sea, uno siente como que el impacto es a quedarse sola. Y yo por ahí vi una entrevista donde hablaba y decía, mira, pero es que o sea, los obreros, los que limpian las cañerías, esa mayoría de roles, los que están metidos en las minas, son de hombres, como que las mujeres van a ir a buscar esos roles. Entonces, como una lucha, que tú dices, bueno, no es muy lógico, porque realmente no es que, es como que yo veo que es muy fácil hablar de los roles más apetecibles. Pasa en la congregación, que todo el mundo quiere ser pastor. Claro, porque el pastor es el que tiene el micrófono, el pastor es el que habla, pero como decía el apóstol Rocco, Miguel lo conoce, él decía que nadie quiere estar en lo sanitario, siendo el servidor, que es el que va a decir, nadie lo va a escoger. Entonces, es como una forma del ser humano de buscar siempre como lo mejor. O sea, como ven al hombre y no ven el rol de aquel que está en la mina, que seguramente se le acorta la vida 20 años por estar en una mina de carbón, una mina de níquel, sino que ven el rol del CEO de Google, que está dominando un mercado, y tú dices, bueno, pero es que no todos los hombres somos el CEO de Google. Es una cosa ahí que está, pues. Ahora, ¿qué es ser mujer bíblicamente? Perdóname, Elier, iba a decir algo. Lo que pasa es dígame. ¿sí? Eso es lo que hace el feminismo, ¿cierto? El feminismo que es completamente antibíblico, porque lo que hace es que ve el diseño de Dios como opresivo. Entonces, como que la mujer dice, no, yo no me puedo quedar atrás, o sea, como sea, yo puedo llegar a esa mina, yo puedo hacer la labor de cualquier hombre. Me libero. Pues no estamos diseñadas a nivel físico para eso, ni emocional. Entonces es muy difícil, es muy complejo. La mujer, por más que batalle, no. O sea, la autosuficiencia, porque eso es lo que enseña el feminismo, ¿cierto? La falta de dependencia de Dios, yo puedo sola, yo soy, yo, todo se basa en lo subjetivo, en lo que yo soy, en lo que yo percibo, pero eso va en contra completamente. Entonces, por eso hoy en día vemos tanta insatisfacción. Vemos mujeres que sí luchan. Una vez me pasó algo muy tremendo, y es que estábamos en un lugar y precisamente había como una manifestación de este tipo, y había una mujer así, pero súper empoderada, y mejor dicho, allá al frente hablaba y los derechos y esto, y cuando menos pensó se bajó del escenario y la vimos, junto con mi esposo, la vimos sentada en un lugar y llorando horrible, y yo decía, qué contraste, porque allá arriba la súper empoderada, pero realmente lo que hay en el corazón de una mujer que no cumple con el propósito de Dios es tristeza, es vacío, es algo que no tiene fundamento. Entonces, muy triste. No, y que uno diría, volvemos a que es lo mismo, que, o sea, tú dar una conferencia, que te vaya bien económicamente, sí, de repente dirás, bueno, pero es que eso es empoderarse, pero claro, pero como lo hablábamos hace una semana, tratando del propósito de la vida,
es que eso no llena. O sea, tú el día de mañana puedes alcanzar el rol del mayor hombre, mira, de la historia, pues presidente de Estados Unidos, y te vas a sentir vacía. O sea, vas a ser la presidenta de Rusia y vas a sentirte la presidenta de Chile. O sea, puede ser el mayor rol, y eso nos pasa a todos, y eso es algo que se descubre con una igualdad tremenda. El vacío no lo llena ni las cosas materiales, ni las posiciones, no lo llena. Mira, es algo increíble, pero es una verdad real. Así es. Y es lo que también la palabra de Dios nos enseña. Cuando uno mira en Romanos, dice la palabra que cambiaron la verdad de Dios por la mentira y honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador. Y todo eso mueve el diseño de Dios. Y lo que trae es que esa consecuencia del pecado, que es muerte, que es dolor, que es tristeza, insatisfacción. Sí. Miguelón, ¿qué nos dice la Biblia sobre el rol de la mujer, el diseño original de Dios para la mujer? Sí, ¿Qué tenemos por ahí? Investigando, ¿verdad? Interesante porque volvemos y decimos, en la palabra de Dios está todo, ¿verdad? A veces Así es. nosotros como hijos de Dios recurrimos a nuestro manual de vida, ahí es donde tenemos la dirección, y Dios desde el inicio, desde entrada, en los primeros 3 capítulos de la Biblia ya deja marcado claramente en lo que Él creó, ¿verdad? Por aquí anotaba unas cositas. Por creación es una mujer bajo el diseño eterno de Dios. Dios quiso que fueran así, ¿verdad? El valor viene dado por el creador y no por lo que dicta la sociedad. Ya por el hecho de que Dios trajo a una mujer a esta tierra, ya tiene un valor en sí mismo, ¿verdad? No es por lo que dice la sociedad. Inclusive de cómo se siente una mujer y cómo aplica para el hombre por igual, que es el tema del conflicto que se vive hoy actualmente, con todo esto que decíamos anteriormente, que se habla de llegar a la igualdad, pero yo creo que más bien se ha hecho como una brecha, más bien se ha hecho más grande eso por allí. Entonces la mujer a lo largo de la historia, pues no lo podemos negar, no ha recibido el justo valor que Dios estableció. Eso no lo estamos negando ni nos estamos oponiendo a eso, pero eso no fue lo que Dios estableció, ¿verdad? En Génesis 1:27 dice: así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó, hombre y mujer los creó. Y el 28 dice: y luego Dios los bendijo con las siguientes palabras: sean fructíferos, multiplíquense y llenen la tierra. Es interesante porque a los dos Dios recibieron la imagen de Dios, dice varón y hembra. Los dos tenemos la misma imagen de Dios por igual. Los dos la recibimos y los dos también recibieron la bendición, ¿verdad? Ya vemos que si hablamos del tema de igualdad, Dios mismo estableció la igualdad del inicio. Ahí no hay separación, no hay diferencia, no existe esa diferencia, ¿verdad? Lo que presenta la sociedad actualmente no refleja lo que Dios estableció en su diseño, ¿verdad? Y vemos más adelante que Dios establece cuando Él viene creando todas estas cosas en el día 1, y siempre termina Dios diciendo: y fue bueno, y fue bueno, y fue bien, bueno. Pero cuando vio a Adán solito por allá en ese huerto, en el paraíso perfecto, dijo Dios: no era bueno. Y le creó que una ayuda idónea. Ahí fue donde trajo a esta mujer para que lo ayudara. Y si alguien necesita una ayuda, ¿es por qué? Porque no puede hacerlo todo solo. Y yo creo que ahí hay una verdad hermosa que Dios nos presenta, de que ni el hombre puede hacer algo por sí mismo solo, ni la mujer por sí misma puede hacerlo solo. Y ahí es donde Dios establece una palabra que yo anotaba por aquí, de complementación, ¿verdad? El hombre y la mujer se complementan, ¿verdad? Ni uno es mayor que el otro, ni el otro es menor que el otro, porque eso de ayuda idónea no tiene que ver como que el hombre es el jefe y la mujer es la empleada, no. Tiene que ver con que necesidad, el hombre necesitaba algo que solo la mujer podía complementarlo, no había más nada, no había nada en toda la creación que pudiera complementar y ayudar al hombre en esa parte. Así es. Doctora, una pregunta, ¿y si usted a título personal, si ha tenido esa lucha? ¿Se ha vivido esas luchas, se ha vivido esa cosa de entender cómo ha entendido lo que es el rol de la mujer bíblicamente, o esa lucha con lo que dice la sociedad? Porque al final, como hablamos aquí, la sociedad impone muchas reglas. Y la idea de nosotros no es derrumbar a la sociedad, sino al final es mostrar que somos luz en medio de tanta tiniebla, y mostrar lo que Dios tiene de todo y cuál es su obrar perfecto para todo.
Entonces, ¿cómo lo ha llevado usted? ¿Cómo ha llevado eso lo que es la mujer bíblicamente? ¿Cómo ha llevado el diseño original de Dios para la mujer? ¿Cómo ha sido esa confrontación? Cuénteme, o cuéntenos. Algo que decía Miguel ahorita muy importante es eso, o sea, es entender que somos realmente portadores de la imagen de Dios y que esa igualdad la puso Dios, como decía Miguel, ¿cierto? Pero tenemos una diferencia y es en cuanto a nuestro rol, ¿cierto? Nuestro Amén. rol es diferente. Somos iguales a los ojos del Señor, pero nuestro rol es diferente. Es, Dios nos creó para que seamos una ayuda idónea, ¿cierto? En mi caso, yo estoy casada, ya ahorita en diciembre cumplimos 23 años de matrimonio, soy mamá Wow. de 2 hijos, tengo una hija de 16 años, un niño de 11, pero aparte de eso tengo mi rol como hija de Dios. Primeramente, soy hija de Dios, amada por un Dios perfecto que ama a seres imperfectos como lo somos nosotros, pero aparte de eso también soy profesional y también cumplo un rol dentro del ministerio, ¿cierto? Entonces, sirvo en la fundación, sirvo en la iglesia y no estoy compitiendo con mi esposo, estoy ayudándole a la tarea que él le entregó, ¿cierto? Él es Amén. el pastor, él es el hombre que Dios ha levantado para proclamar la palabra, yo lo apoyo en ese trabajo, yo soy esa ayuda idónea que digamos, por ejemplo, trabajo con mujeres, trabajo con niños, trabajamos en muchas áreas, en matrimonios, y yo soy esa ayuda idónea, ese complemento, ¿cierto? Pero en ningún momento estoy compitiendo con él o yo queriendo serla, no. Es un trabajo en comunidad, es un trabajo entre los dos y a veces como mujeres es difícil manejar esos roles. ¿En qué sentido? En que somos imperfectas, tenemos hoy en día el tiempo es muy corto, yo no sé si a ustedes les parece, pero uno a toda hora Oh, está sí, sí. ¿cierto? Entonces, el poder cumplir con cada uno de esos roles a veces es complejo porque primero yo tengo que entender que bíblicamente mi primer llamado es mi casa, es mi familia, es mi esposo, son mis hijos, pero yo también tengo otras responsabilidades, entonces poder cumplir Claro. con todo eso a veces es complejo, pero solamente por la gracia de Dios y entendiendo eso, que yo soy esa ayuda idónea, que yo soy ese complemento, que no soy inferior, porque yo sé quién soy en el Señor, ¿cierto? Soy una mujer amada, que el Señor ha perdonado, que el Señor ha redimido, que está santificando y que cada día en sus imperfecciones Él me va transformando y perfeccionando, ¿cierto? Entonces, mi valor me lo da es Dios. Gracias al Señor tengo un buen esposo que sabe también cumplir con ese rol, entonces eso es una ayuda muy grande porque igual también trato con mujeres que son solas y a veces es mucho más complicado para ellas, ¿cierto? Porque ahí sí tienen que entrar a ser proveedoras, ahí sí tienen que entrar a cumplir un montón de funciones que a veces son complejas, ¿cierto? Sin embargo, es muy bonito porque para eso también la palabra del Señor nos dice que Él es nuestro esposo, que Él es nuestro padre, que Él es nuestro cuidador y realmente cuando hay una mujer sola y se siente abandonada, el Señor mismo dice, no temas, es que yo estoy contigo, yo soy tu esposo, yo cuidaré de ti. Y realmente cuando confiamos en esas promesas del Señor para ejercer esos roles, de verdad Dios se manifiesta. No, amén, 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 amén. Y viendo esto, pastora, escuchándola, se me venía a la mente y decía, porque yo ya que tengo una esposa extraordinaria y yo la veo batallar todos los días con esos diferentes roles, de Ujú. verdad, como que tú te pones la camisa de esposa, después te pones la camisa de servidores, te pones la camisa de mamá, te pones la camisa. Y entonces yo digo, oye, a cambio que el hombre, no es que uno no se la coloca, pero uno como que va muy direccionado a cosas, pues como que uno ¿cómo se podría decir? Como lo segmenta mucho. O sea, Ajá. como que algo que la mujer es multitasking, la mujer está entre que está cocinando, está trabajando, está haciendo, está agarrando. Entonces uno como si es papá, no se pone a hacer la cosa como la es y como que no le cabe otra broma, no, usted está haciendo papá ahorita. Entonces, pero ¿cómo lo lleva usted como mujer? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se siente? Porque oye, es una cosa tremenda todo lo que la mujer abarca. O Sí. sea, todo eso, porque no es como que lo llevan separadito, sino que como que todo colisiona, pues.
Ujú. Sí, yo creo que eso es uno de los dones más hermosos que el Señor nos ha dado a nosotras las mujeres, sin demeritar al hombre, como les estaba diciendo, ¿cierto? El hombre es más de salir, de producir y de todo ese tipo de cosas. Nosotras, yo creo que un don que el Señor nos ha dado es eso, el ser maternales. Entonces, en cada uno de esos roles que nosotros tenemos, ejercemos esa maternidad de una u otra manera. Porque, por ejemplo, yo en mi casa con mis hijos soy la mamá, soy la consejera, soy la que estoy pendiente de una cosa, de la otra. Yo salgo de mi casa y entonces estoy, por ejemplo, cuando me toca en mi trabajo, entonces allá también ayudo a la gente, también sirvo a través de mi profesión. Cuando estoy en la fundación igualmente con los niños, soy otra mamá, los niños lo ven a uno como eso. Entonces yo creo que todo parte de ahí, del poder abrazar esa maternidad, del poder saber que es algo especial que el Señor nos dio y que desde ahí uno puede mostrar ese amor de Dios hacia los demás. Yo creo que así es mucho más fácil, porque cuando uno empieza, o sea, lo que tú dices, uno puede tener muchos roles, pero cuando uno los tiene aparte de Dios, yo creo que ahí es donde hay un vacío. Ahí es donde Claro. las cosas, así tú seas excelente, vas a tener un vacío y tarde o temprano eso se va a manifestar de alguna manera. Cuando nosotros estamos con el Señor, Él llena esos vacíos y nos capacita para que andemos en buenas obras, las cuales Él ya preparó de antemano, ¿cierto? Entonces es una diferencia grande. Yo creo que tenemos una gran ventaja de poder tener al Señor como nuestro Dios, como nuestro Padre, como nuestro Señor, porque Él nos complementa y nos ayuda a llevar a cabo como todas esas tareas. Afuera yo creo que sin Dios es duro, porque ahí sí está la competencia, porque ahí sí está el pasar por encima de, el alcanzar mis sueños por encima de lo que sea, ahí sí está el egoísmo, el estar yo en el centro, el no servir a los demás porque lo hago todo es para mí mismo. Entonces hay una gran diferencia en cuanto a tener al Señor y no tenerlo. Y creo que todo parte de ese corazón materno que el Señor nos ha dado. No, es tremendo, tremendo. Miguelón, la palabra nos habla de la mujer virtuosa. Ujú. ¿Qué tenemos por ahí, Miguel? Yo Cuéntanos. creo que, yo creo que ese, volviendo, bueno, doy un pasito atrás, volviendo de que Dios Dale, como le tú quieras, dio, en tu bueno, casa, Miguel. no, ya estamos entrando en los últimos 10 minutos aquí, entonces pero para hacer, la pastora hizo la aclaración de que Dios somos por iguales la imagen, representamos la imagen de Dios, pero en roles, obviamente cada uno tiene Claro, funciones diferentes que también Dios estableció en su palabra. Pero obviamente eso pasó, eso que Dios dijo, pasó antes que el hombre se rebelara contra él, ¿verdad? Eso que Dios estableció. Ya cuando el hombre se revela, ¿verdad? Por medio del engaño que Satanás trajo al género humano, entonces viene todo este desorden que podemos ver, ¿verdad? Porque inclusive cuando me llama mucho la atención leyendo lo que viene diciendo el mismo Génesis 2:23, cuando Dios le hizo a Eva, ¿verdad? Adán. Adán dice, esto ahora es hueso de mis huesos, carne de mis carnes, ¿verdad? Adán vio a Eva y reconoció que eran por iguales, ¿verdad? Porque hueso y hueso era el mismo hueso que yo tengo, lo tiene ella, la misma carne que yo claro. tengo, la tiene ella. Entonces podemos decir, yo decía esto así, no, Adán en retrospectiva fue el primer feminista, él mismo lo dijo, la igualdad, aquí no hay diferencia, pero es tremendo porque después que el pecado entra y todo lo que pasó en Génesis 3, Adán cambia el lenguaje y llega y le dice, en Génesis 3:12, en la Biblia de las Américas, dice, y el hombre respondió cuando Dios le pregunta, ¿qué hiciste? ¿Verdad? Dice, la mujer que tú me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces ya no era el hueso de mi hueso, el carne de mi carne, no, ya no le dijo ese poema bonito, sino que la mujer la acusó, le dio, lo señaló. Entonces vemos que el pecado fue el que empezó a distorsionar todo eso de allí, y de allí, bueno, lo que Ah, estamos hoy en día aquí. Pero volviendo a la palabra, ya entrando específicamente cuando Cristo se manifestó en la tierra, Cristo vemos cómo volvió a darle como esa dignidad a la mujer que Dios había establecido, porque los mismos religiosos de su tiempo no se la daban. De hecho, la misma claro. religión judía adoptó costumbres y patrones que se movían en ese entorno de otras naciones, que Dios no había establecido ni siquiera, ¿verdad? Entonces, prácticamente la mujer era un objeto que solamente era para engendrar hijos, y ya, pero Dios no había establecido eso en su palabra ni en ninguna parte de la Biblia lo dice. Entonces Dios vemos cómo a través de su palabra hay casos hermosos, la mujer samaritana, la mujer del flujo de sangre, la mujer adúltera, Marta y María, ¿verdad? Que serán las hermanas de Lázaro, la hija de Jairo, y así hay muchas historias
en la palabra de Dios, donde Jesús se relacionó con las mujeres. Inclusive él también fue juzgado por los mismos religiosos de su tiempo por su relación cercana a las mujeres, pero él volvió a darle el lugar que tenían en el inicio, que Dios les había dado. Amén. Ahora, ya como conclusión, pastora, ¿qué mensaje se le podría decir a la mujer a la mujer joven, a la mujer ya adulta, a la mujer que ya está en esos años dorados? O sea, ¿qué mensaje usted como mujer, como pastora, como una autoridad, le soltaría? Porque hay mucha distorsión al final, y como lo hablábamos en el rol del hombre, ojo, como decía, no es que hoy, porque estamos hablando del rol de la mujer, pero si habláramos en del rol del niño, también hay distorsión, porque ese es como el ataque. Al final, la sociedad busca distorsionar a los roles que ya Dios tiene ya bien establecidos. Entonces, ¿qué mensaje como cierre se podría dar? La verdad es que es algo muy amplio, ¿cierto? Porque, como les decía, no solamente es el rol, los diferentes roles, porque como esposa yo te puedo decir algo, ¿cierto? Como esposa, el someterme a mi esposo, el estar abrazada bajo él, es una bendición. Entonces, qué bueno que las jóvenes lo puedan hacer, que se puedan dar el privilegio de que Dios les conceda por su misericordia el poder conseguir ese hombre y que ellas puedan ser esa ayuda idónea. Es una bendición. El poder ser madre, igualmente, porque es que los hijos son eso, son herencia del Señor y nosotros estamos llamados a criar y a disciplinar en la amonestación del Señor. Estaba inclusive en mi devocional, estoy leyendo acerca de Génesis y veía a José, un hombre que pasó por muchas dificultades, pero ninguna de esas dificultades hicieron que él perdiera su vista del Señor. Y todo eso, ¿dónde lo aprendió? En su casa, en su hogar, en el tiempo que él estuvo en su hogar, allá fue capacitado para poder enfrentar todo eso. Entonces, ese papel de nosotras como madres, del esposo como padre es supremamente importante para nuestros hijos, que son esa herencia del Señor. También tenemos la capacidad, la posibilidad, y perdón, tenemos la capacidad y la posibilidad de ser influencia a nivel espiritual, ¿cierto? De poder moldear a muchos, ayudar a moldear a muchos en cuanto a la piedad, en cuanto a la transmisión de la palabra y en cuanto a nuestro carácter, ¿cierto? Entonces, son muchas cosas que podemos hacer como mujeres. Y lo que ahorita le preguntabas a Miguel, o sea, ser mujeres virtuosas vale la pena. No somos mujeres perfectas porque no lo somos, estamos en ese camino, ¿cierto? Pero temer al Señor hace que el centro no seamos nosotras, sino Dios. El trabajar diligentemente hace que no seamos perezosas, sino que podamos administrar todo lo que Dios nos ha entregado con sabiduría. El ser fieles en nuestro hogar nos ayuda a edificar y a no destruir. Entonces, mira que para todo hay, ¿cierto? El ser sabia con nuestras palabras nos ayuda a instruir con bondad y ayudar a los demás. El ser ejemplo para otros, eso es supremamente importante porque desde donde quiera que estamos siendo observadas y desde ahí podemos inspirar a muchos otros para que puedan darle la honra al Señor. Entonces, yo creo que me extendí, pero No, excelente. vale la pena eso, o sea, saber que es un privilegio ser mujer y es un privilegio conocer al Señor y esa es nuestra oración, que muchas puedan conocer a Dios, que ese diseño original pueda ser restaurado o más que, yo diría que más que restaurado, implantado en el corazón de cada mujer, porque necesitamos empezar a partir de cero prácticamente, que es lo que el Señor hace, Él hace nuevas criaturas. Entonces, que el Señor pueda hacer de muchas mujeres nuevas criaturas creadas en Él para hacer cosas maravillosas, porque realmente esta generación lo necesita. Amén, 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 amén. Bueno, Miguel, tú, pero yo creo que con estas hermosas palabras cerramos el episodio de hoy. Gracias, Pastora Diana, gracias por este tiempo, gracias le bendecimos a su esposo, a su familia. Para nosotros es un privilegio poder estar aquí. Nos vemos en la próxima oportunidad. Miguelón, chao, te quiero, bebé. Gracias por la oportunidad. Dios les bendiga. Feliz día. Bendiciones, bendiciones.